y que se convirtió aún, ¿no?, en el principio del fin del Onganiato. Sí, y bueno, muy, muy importante las referencias de las cuales tenemos mucho para aprender. Así es. Así que bueno, sin más, ahora sí, vamos entonces a recibir a nuestra primera entrevistada. Ella es Rosa Moro, es una periodista española, una compañera especializada en justamente el tema de África. ¿Qué tal, Rosa? Acá te saludamos Atilia Borón, Telma Luzzani y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar en vuestro programa. Gracias. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Atilia, a ver, un gusto. como decía recién Paula, estamos muy interesados en que nos cuentes qué es lo que está pasando hoy en África, que aparece marginalmente en las noticias de los grandes medios, pero nosotros sabemos de que ahí hay procesos sumamente interesantes en curso y que esa desinformación no es casual. Así que hemos recurrido a ti para que nos ilumines un poquito ese escenario, ¿sí? Bueno, en África siempre pasan muchas cosas. Lo que pasa es que efectivamente en nuestros medios no le prestamos atención. África es muy grande, muy variada y no solo se puede hablar de los procesos de antiimperialistas que se han ido desarrollando en los últimos años en el Sahel, en 3 países, Níger, Burkina Faso y Mali, sino también la guerra del Congo, que sigue desde hace 30 años produciendo mucho sufrimiento, mucho dolor, muchos muertos en el centro de África. Y bueno, ¿Y Sudán? El Sáhara, Sudán también está en guerra, efectivamente. Sudán del Sur está totalmente en el caos y bueno, pues hay muchas más cosas. Sudáfrica es un país del que se puede hablar muy bien ahora mismo en la esfera internacional, Sí. en sus posicionamientos contra el ente sionista, en favor de Palestina, en fin. Y el Sáhara, del que vais a hablar después, muy interesante. Pero bueno, lo más importante que podría decir de África ahora sí en general es que África está viendo mucho más en tiempo real y mucho más certeramente los tiempos que estamos viviendo que Europa. Quiero decir, están aprovechando este cambio hacia la multipolaridad que se está produciendo en el mundo, en los poderes, en las grandes potencias que siempre han dominado África. Se están abriendo grietas y ellos están sabiendo aprovechar esas grietas para sus luchas de liberación, sus cambios de socios, sus reivindicaciones que llevan mucho tiempo haciendo, pero bueno, parece que el imperio anglosajón, o sea, Gran Bretaña, Estados Unidos y aliados, está mucho más debilitado en muchos frentes. Entonces África va dando pasos hacia la liberación, no todos los países, ¿vale? Pero una gran parte, los del Sahel, por ejemplo, y esos están siendo como un espejo en el que mirarse para otros muchos, por lo menos para otros muchos pueblos, no gobiernos. Están aprovechando cada debilidad del imperio para dar un pasito más hacia su liberación. Y creo que estos son tiempos emocionantes para vivir en África y ver sus luchas y su propia soberanía, cómo toman su soberanía. Nadie nunca les ha regalado nada, todo lo contrario, les han expoliado todo. Occidente lleva muchos siglos diciendo que les iba a ayudar, es mentira. Es esta dinámica de Occidente de decir una cosa y hacer la contraria, pero África ahora sí está luchando por su soberanía y de momento no han matado a ningún líder que lo ha intentado, como en su día hicieron con Sankara, Lumumba, etcétera. Golpes de Estado, a Kwame Nkrumah,
etcétera. Entonces es emocionante, es emocionante. Ahora, Rosa, dime una cosita. Hay mucha gente que dice que en realidad eso que está pasando ahora en África es producto de la influencia que China ha adquirido en ese enorme continente. ¿Hasta qué punto eso es cierto? China es un socio muy importante para África, no últimamente, desde hace mucho tiempo. China es un socio económico y de desarrollo muy importante desde hace décadas, y el desarrollo, el trato, los negocios económicos de tú a tú funcionan mucho mejor que toda esta parafernalia del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, USAID, la ayuda europea. China no es un imperio, no ha colonizado nunca nada, no ha llevado militares nunca nada. China hace negocios. Vengo a por materias primas porque soy la fábrica del mundo desde hace mucho. ¿Y qué queréis a cambio? África sí que cobra cuando China compra materias primas. Si no es con dinero, es con infraestructura, es con muchas otras cosas. Es un desarrollo por fin posible de tú a tú con China. Entonces, la influencia de China, bueno, lógicamente para el desarrollo es importante para todo, pero África lleva mucho tiempo luchando por su soberanía. Lo que pasa es que no se le ha dejado levantar cabeza, y Estados Unidos lleva mucho tiempo intentando coartar la influencia de China, la disposición, el que las materias primas estén a disposición de China, porque Estados Unidos lo que ha intentado desde los años 90 en África es no explotar las materias primas, que también, sino controlar. Claro. Controlar quién accede a las materias primas de África, que son muy importantes. Lo ha coartado muchas veces en muchos puntos, pero ahora está perdiendo virulencia para control de las materias primas. Sigue haciéndolo, por supuesto, pero China está, en fin, es la mayor economía, la industria del mundo, pues necesita materias primas. ¿Dónde las va a ir a buscar? ¿Dónde las hay? África al final está haciendo negocios con China y eso le está proporcionando desarrollo. Hay muchas más otras cosas para alcanzar la soberanía, la libertad y la dignidad, pero eso es un buen paso. Bueno, estamos hablando con Rosa Moro, ella es periodista. ¿Te encontrás en África, verdad, en este momento? No, estoy en España. Pero ella es especialista en el tema de África. Y volviendo a las influencias, también Rusia ha tenido históricamente y en el último tiempo una gran influencia. De hecho, hubo, no recuerdo si fue este año o el año pasado, un encuentro muy importante de países africanos con Rusia, y uno de los, como decía Paula, de los destacados, como Ibrahim Traoré de Burkina Faso, ha estado últimamente, ahora cuando fue la celebración de los 80 años de la derrota del nazismo por parte de, entre otros, importante de Rusia. Quería preguntarte sobre eso, ¿cómo es la relación hoy de Rusia con África? Y si pudieras hablar algo de este líder, este nuevo líder, Ibrahim Traoré. Bueno, pues Rusia lleva... la Unión Soviética fue un apoyo fundamental para las luchas de independencia africanas en los años 60 y 70. La Unión Soviética no es la Rusia de hoy en día, era un apoyo, pero los países africanos tienen muy buena memoria y muy agradecida, y tienen muy buena relación con Rusia. No es que este año haya habido una reunión de Rusia con los países africanos, es que lleva años habiendo esto. De China
El POCAT, que se llama el Foro de China con los países africanos, pues también lleva produciéndose desde el año 2000. Quiero decir, llevan haciendo foros desde hace años. Rusia es un socio que vende tecnología, vende insumos agrícolas, maquinaria agrícola. Rusia es un buen socio, pero sobre todo, últimamente es un buen socio en la cuestión de seguridad. No se puede decir que Rusia sea imperialista, como lo ha sido Europa y después Estados Unidos. Rusia ahora mismo es un socio securitario, pero va a donde le llaman. No es como Occidente, que unilateralmente decide, voy a mandar soldados a este punto, a este punto, a este país y a este país, porque yo creo que hace falta, ¿no? Europa, Estados Unidos, no. Rusia, le contactan los gobiernos africanos para que les ayude a combatir el terrorismo. Rusia va y cumple su contrato. Entonces, Rusia es un buen socio también, como China, en cuestiones de seguridad y de tecnología. También ha sido un gran apoyo por ejemplo, enviando grano o insumos agrícolas, pero desde la operación especial de Rusia en Ucrania, como se le han impuesto sanciones, que está perjudicando más a Europa que a Rusia, pero bueno, hay una de las cosas, la economía rusa está creciendo a pesar de las sanciones, pero hay algunas cosas que no salen en los medios que sí provocan esas acciones, y es que muchos de los compromisos que tenía Rusia de enviar grano, insumos agrícolas, etcétera, insecticidas o herbicidas, esas cosas, no han podido llegar a África estos 2 últimos años por las sanciones, porque no tienen por dónde pasar los barcos o los que llevan estos abastecimientos a África. Pero bueno, África y Rusia son buenos socios. África, los 55 países de África, unos más que otros. En cuanto a Ibrahim Traoré, es un líder para mí ahora mismo el más carismático de toda África. Sus discursos son verdaderamente emocionantes, porque recuerdan mucho a los líderes de las luchas de la independencia, líderes asesinados como Thomas Sankara, como Lumumba. Es un hombre que ha decidido tomar las riendas. Vamos a ver, es carismático y se habla mucho de él, de su persona, pero es un hombre que está rodeado por un grupo, por un equipo que están haciendo pasos pequeños pero muy importantes hacia la liberación de Burkina. Son muy importantes no solo por los pequeños avances, porque las malas condiciones materiales de los pueblos, de los países africanos, no cambian tomando una decisión un gobierno. Ya lo sabéis, todo es mucho más complicado, el sistema es mucho más complicado y se pueden hacer cosas poquito a poquito. Por ejemplo, siguen siendo esclavos de la moneda franco-cefa. Es muy complicado acabar con ello, por mucho que se diga que vamos a salir de ella. No es fácil salir de un día para otro, y muchas otras decisiones. Pero Ibrahim Traoré, para mí lo más importante de él es cómo está despertando ilusiones y conciencias en el resto de África, en el resto de gobiernos, en el resto de pueblos. La juventud africana quiere un líder como Ibrahim Traoré. Y otra vez digo emocionante, lo siento, es que es un tiempo verdaderamente emocionante. Este hombre ha tenido 19 intentos de asesinato. Habéis hablado antes de Fidel Castro, el maestro de tantas cosas. Y bueno, Ibrahim Traoré no estaría vivo si no estuviera rodeado por un grupo de confianza tan comprometido con el pueblo, con la lucha de liberación, con el antiimperialismo y con el internacionalismo, como lo está él. Porque los líderes que
fueron asesinados en los 60, en los 70, en los 80. Sankara fue asesinado en el 82, en el 87. ¿En el 84? ¿No? Oh, sí. Vale, perdón. Pues, no, vos sabés más, tú sabes más, debe haber sido en el 87, porque en el 80... No, tenés razón, porque gobernó 4 años. El golpe revolucionario, mal llamado golpe de Tomás Sankara, fue en el 83, 84, y él gobernó 4 años y luego lo asesinaron, justamente producto de una traición. Exactamente, en octubre del 87. A Lumumba lo asesinaron en el 61. Bueno, en fin, a tantos líderes han asesinado, no solo a ellos dos, pero ellos dos son los que más se conoce. Porque eran revolucionarios, realmente tenían... Totalmente. Eran revolucionarios. Su peligro, cuando Eisenhower dijo a su gabinete y a la CIA, dejad todo lo demás, es urgente y prioritario acabar con Lumumba, cuanto antes mejor, no es porque Lumumba vaya a levantarse en armas, ganó unas elecciones muy pacíficamente, sino por la inspiración que suponía. Claro. Sankara también lo fue. Sankara habló en el 87 en la cumbre de la Unión Africana en Addis Abeba y dijo: no debemos pagar la deuda, esta deuda ha sido una trampa de los organismos internacionales imperialistas y debemos negarnos a pagar esta deuda, pero debemos hacerlo unidos, tan africano como el Ubuntu, la fuerza de la unión. Debemos hacerlo unidos. Si no nos unimos para no pagar la deuda, yo no estaré vivo en la siguiente cumbre. Y bueno, lo mataron un mes y pico después. ¿Y por qué estos líderes fueron asesinados? Porque su entorno no era de toda su confianza. A Lumumba lo traicionó, bueno, lo traicionó una secesión de polichinela, como dicen ellos, que hubo en Katanga, un líder cualquiera que luego desapareció porque Estados Unidos, cuando no necesita a sus negros de servicio, los mata, pero luego Mobutu era su jefe del ejército, y a Sankara lo mató Blaise Compaoré, que era su compañero desde juventud en todos los movimientos. El dinero corrompe mucho y hay que tener un entorno cercano muy comprometido con tus principios, como tiene Ibrahim Traoré. Y el apoyo de su pueblo, ¿verdad? Porque también... El apoyo del pueblo lo tienen, pero el verdadero peligro está en su entorno. Y eso es, pienso que está vivo porque mucha gente está por fin comprometida en esta lucha antiimperialista y de por fin retomar su soberanía y salir adelante ahora, aprovechando este cambio de paradigma que se está produciendo en el mundo. Sí, desde Occidente lo poco que se puede saber, que nos llega en realidad, porque queremos acá abrir este espacio de diálogo internacional para que nuestra oyentada pueda empezar a conocer algo, pero de verdad es muy difícil, hay que tener un interés muy especial, ir a buscar especialmente, si no nos llega nada. Y bueno, por supuesto nos cuesta entender la dinámica de tantos siglos de despojo, ¿no? Pero bueno, es bien interesante lo que contaste. Sudáfrica, la posición, fue lo que el Cyril Ramaphosa que inició este juicio contra Netanyahu en la Corte Penal Internacional, junto con después lo siguieron otros países, y ahora está declarado como un asesino, no me acuerdo cómo lo... no importa, igual es una cuestión que no es que lo van a ir a buscar tampoco, pero no importa. Lo que quiero oír es que esto que vos comentás que está pasando en África, paralelo a la existencia de guerras, pero también muy interesante, estos 3 países que son los que protagonizaron estos levantamientos cívico-militares revolucionarios, que decía que la prensa los quiere disfrazar de golpes de Estado, pero no, fueron levantamientos cívico-militares revolucionarios, anticolonialistas, antiimperialistas, y han formado una alianza entre Mali, Burkina Faso y Níger, que tiene sus oposiciones contra la, ¿cómo se llama? La Unión Económica del África Occidental. Los países del África Occidental. Claro, sí, que tiene posturas más bien pro-francesas, y bueno, esta cuestión de Ibrahim Traoré de haber retirado la concesión de minas de oro a Francia, de retirarles también bases militares. ¿Cómo ves, digamos, menciono este escenario para preguntarte, si no, no sé, tal vez, no sé si mis compañeras, mi compañero tienen más preguntas, pero para terminar,
preguntándote cómo lo ves a futuro, qué puede pasar con esta alianza, cuánta fortaleza, cómo ves que a pesar de estos intentos de magnicidio, de golpe de Estado, bueno, cómo lo ves para adelante. Bueno, yo creo que tienen un futuro muy complicado, tienen unos grandes, enormes, gigantes retos por delante. La unión hace la fuerza, como dicen los africanos, y han hecho, o sea, ha sido una buena decisión unirse, cambiar de socios de seguridad, cambiar de socios de desarrollo, pero una cosa es tomar la decisión de o sea, las minas que están concedidas a empresas estadounidenses, canadienses, de cualquier país de Occidente, a compañías privadas, es muy difícil nacionalizarlas. Todavía no han nacionalizado nada, ¿vale? Han recuperado concesiones que porque están renegociando los términos, y las empresas que se retiran, el Estado recupera las concesiones. Ajá. Pero una cosa es tomar una decisión y otra cosa es hacer sobre el terreno las cosas, materializarlas. Eso lo tienen mucho más complicado. Y no olvidemos que el imperio siempre está trabajando para generar el caos en cualquiera que quiera liberarse. Entonces, por ejemplo, hay ahora tensiones entre Mali y Argelia, el país, un país ejemplar en muchos sentidos en África. Argelia. No solo su lucha por la liberación, sino su postura anti-sionista desde el minuto 1 de la Nakba, cosa que ningún otro país puede decir en África, incluido Sudáfrica, porque tuvo su régimen de apartheid. También tan generosos con el pueblo saharaui, ¿no? Sí, siempre del lado de los pueblos. Argelia es un país verdaderamente excepcional. Y el imperio ha logrado enfrentar a Mali con Argelia. ¿Y por qué? El imperio, han generado un conflicto ahí que no sé muy bien quién tiene razón, dice la verdad o dice la mentira, pero Argelia derribó un dron armado, un dron de vigilancia armado de Mali. Argelia dice que dentro de su territorio, un par de kilómetros dentro de su territorio, lo ha visto, iba armado y lo derribó, y Mali insiste en que no, que entró en su territorio a derribar el dron. Es una casualidad que estoy lanzando aquí una elucubración basada en nada, porque no se puede demostrar, pero es una casualidad que estuvieran haciendo ejercicios militares por la zona Estados Unidos, Israel y Marruecos, con países europeos. No puedo demostrar nada, pero quiero llamar la atención sobre esta particular casualidad. Que siempre están intentando minar las luchas de liberación. También Mali, de repente, está tan perdido porque están sufriendo mucho por el terrorismo. Ha hecho un acuerdo de seguridad con Marruecos, el baluarte del imperialismo y el sionismo, junto con Ruanda. Marruecos y Ruanda son los baluartes del imperialismo estadounidense, de los poderes anglosajones y del sionismo en África. Y bueno, Mali pues se ha despistado ahí un poco. Níger sigue con sus retos, con renegociar las condiciones de la explotación del uranio, porque, como habéis dicho, están recuperando la explotación de sus materias primas. Han echado a los militares franceses. China y Rusia no llevan militares. Rusia, cuando se les pide, se les contrata para ello. China no lleva militares. Están viendo cómo negociar para vender su uranio, porque necesitan impulsar su economía. O sea, el uranio no se come, el uranio hay que venderlo. Están planificando hacer
fábrica, industria para no exportar las materias primas, sino procesadas, y todo eso lleva mucho tiempo, y todo este tiempo que lleva, todo el dinero que necesitan, todos los aliados que necesitan sinceramente que les apoyen, están en una cuerda floja siempre de poder caer hacia los engaños del imperialismo, que no deja nunca nada por perdido. Una cosita más. Dale. Vos. No, una cosita que vos lo mencionaste y también es importante, porque además de tener que vérselas con las potencias dominantes, Estados Unidos, Inglaterra y Francia sobre todo, también vos mencionaste recién, y es un elemento importante, el tema de los yihadistas, que también entiendo que están teniendo que dar una pelea bastante brutal y salvaje la pelea contra el ataque permanente, brutal y salvaje de estos yihadistas, que no se entiende muy bien si están financiados por estas potencias, el rol que vienen, si bien te pregunto si vienen a cumplir un rol como los talibanes en Afganistán, o qué está, en qué clave lo lees. Pues en esa, exactamente. Casi todos los terroristas que llamamos terroristas en Occidente, en el norte de África, en Oriente Próximo, están financiados por Estados Unidos, que luego, es el que provoca el incendio y luego va diciendo que es el bombero. Pues con el terrorismo yihadista, Estados Unidos ha hecho ese papel desde hace muchos años, y lo está haciendo en el Sahel. También Francia, desde que destruyeron Libia y a Gaddafi era un hombre con mucha diplomacia en el mundo árabe, con mucha mano izquierda, mantenía un equilibrio muy delicado entre los diferentes pueblos del desierto, con los demás países árabes. Gaddafi era un hombre que sabía mantener el equilibrio entre diferentes pueblos. Y cuando le asesinaron Clinton and Company y destruyeron su país, los tuareg enseguida lanzaron un movimiento de independencia del norte de Mali que se llama Azawad. Es la zona desértica de Mali. Es como, veis que Mali es una mariposa, pues la parte de arriba. Y ese movimiento de los independentistas del Azawad, de los tuareg, de los bereber, ha estado siempre también muy instrumentalizado por Francia. Claro. Francia, cuando descolonizó, Francia no descolonizó, los países africanos ganaron su independencia con mucho sudor y sangre. Pero Francia procuró dejar todo eso muy atomizado, no sé si balcanizado, no es la palabra apropiada, pero no sé cómo decirlo. Fragmentado. Totalmente fragmentado, porque ya sabéis que divididos se domina mejor, claro. Dividida se domina mejor. Entonces Francia ha influido mucho en atomizar a los pueblos árabes de sus excolonias, no árabes, musulmanes, cristianos, enfrentan por muchas cosas para dominarlo mejor. Pero aparte de esto, que sí que existe de verdad estas luchas y que tienen apoyos de unos sitios y otros, o explotan de alguna manera el paso por el desierto, etcétera, y se compran armas, etcétera, tienen adeptos, porque la gente que no tiene ninguna salida a veces se mete en un grupo de estos que por lo menos le dan de comer y mantienen a su familia y llevan a sus niños a la escuela. A pesar de que todo eso existe, lo fundamental del terrorismo yihadista está financiado por Occidente. Así es. Perdonad que me haya enrollado tanto para decir al final que sí, que tenía razón. Pero bueno, eso nos estás brindando, Rosa, realmente un panorama para permitirnos empezar a desenrollar este panorama tan complejo y que tiene tantos siglos de dominación, y los pueblos van pudiendo construir su presente, pero teniendo que enfrentar tantos enemigos. Te queremos agradecer muchísimo, Rosa Moro, periodista, especialista en África, periodista española.
muchísimas gracias por estar acá en Diálogo Internacional y bueno, nos ayudaste a comprender mucho mejor el panorama en África. Gracias a vosotras. Muchas gracias, Rosa, hasta pronto. Les recomiendo una carta al Papa de Ibrahim Traoré, hermosa, al Papa Francisco, para despedirlo. Bueno, con esto vamos a la tanda y enseguida volvemos con Diálogo Internacional. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana.